Nuestro tema para el ensayo es la lógica clásica. Y bueno, la lógica clásica es un sistema formal, un sistema abstracto basado en unos principios que vamos a exponer a detalle. También decir que la lógica clásica se conoce como lógica estándar. Una vez definido así rápidamente un poco el concepto de lógica clásica, vamos a pasar a describir el marco en el que se origina. A lo largo de la historia se documenta el desarrollo de sistemas de razonamiento, pero no es hasta el siglo IV antes de Cristo cuando nos encontramos los métodos de razonamiento que han trascendido a lo largo de la historia. Respecto a la lógica clásica, surge en la cultura griega. En la antigua Grecia, más concretamente en el siglo IV, como hemos dicho antes, aparecieron dos corrientes adversas. Por un lado, la lógica estoica, la cual se basa en el cálculo proposicional de Euclides de Megara. De hecho, Euclides desarrolló el método de reducción al absurdo, y esta postura es la que más se acerca a la lógica moderna, y que se presentaba como una alternativa a la lógica aristotélica, que es la corriente que ha sobrevivido a lo largo de la historia y que, bueno, es la que conocemos como lógica clásica. Esta corriente sobrevivió hasta el siglo XIX durante la Ilustración. Esta corriente tuvo su origen en el conjunto de escritos de Aristóteles conocido como Organon, una obra que realmente no fue escrita por Aristóteles, sino que Andrónico de Rodas, siglos más tarde, recopiló sus escritos para conformarla. Hablando un poquito de Aristóteles, pues fue un filósofo griego del siglo IV a.C. y fue discípulo de otro famoso filósofo que fue Platón, quien a su vez fue discípulo de Sócrates, quien fue maestro de Euclides de Megara. Aristóteles puede ser considerado como el primer científico según la acepción moderna de la palabra, ya que estableció los fundamentos del pensamiento europeo, que se mantuvieron vigentes hasta bien entrado el siglo XX. Los escritos de Aristóteles, que constituyen el Organon, establecen el origen de la lógica aristotélica como una doctrina académica acerca del razonamiento y de cómo decretar su autenticidad mediante las reglas formales del silogismo. Estas reglas se recogen en los principios. El conocimiento de estos principios era fundamental, ya que se consideraba que se debían poseer para la filosofía. La lógica clásica considera que estos principios reproducen lo que pasa en la realidad. Aristóteles expuso tres principios para la lógica aristotélica, que serían los de identidad, no contradicción y tercero excluido, aunque estos no son los únicos que conforman la lógica clásica, ya que tenemos otros que se añadieron a posterioridad, como los principios de razón suficiente, explosión y monoticidad de la implicación. Cabe destacar también que hablar de principios es algo moderno, ya que Aristóteles en sus orígenes los llamaba axiomas, proposiciones que son admitidas sin necesidad de demostración por su nivel de evidencia. Ahora vamos a hablar un poco de los principios que conforman la lógica clásica. El primero de ellos es el principio de identidad. Según este principio, X es igual a X. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación. El origen de este principio está en la ley de identidad de Parménides, un filósofo griego también del siglo V a.C., el cual enuncia lo que es y lo que no es, no es. A partir de este principio se deduce lo que es no puede no ser, pero la introducción del principio de identidad se le atribuye a Aristóteles. El principio podría explicarse como para todo X, X es igual a sí mismo. Ha de tenerse en cuenta que para que este principio se cumpla, para que X sea igual a X, deben estar en las mismas condiciones. Por ejemplo, Plutón se declara planeta en 1930, pero se le quita esta extinción en 2006. Entonces, ¿Plutón es planeta o no es planeta? En este caso, no. Lo que sucede es que los criterios para ser reconocido planeta han cambiado. Cambian las condiciones, entonces, al cambiarse las condiciones, no podemos aplicar este principio. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para este principio es que consideramos que X existe. Partimos de un hay un X. Entonces, si consideramos que X existe, nos contradeciríamos si dijéramos que no hay un X al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones que antes hemos dicho que sí hay un X. Otro de los principios que expuso Aristóteles es el principio de no contradicción, que podríamos formular como no P y no P. El principio considera que una proposición P y su negado no P coexistir. Entonces, claro, en la fórmula estamos negando, entre paréntesis, que no puede haber un P y un no P a la vez. Esto podríamos ejemplarizarlo con un atributo que pertenece a un sujeto.
Este atributo no puede pertenecer y no pertenecer a ese sujeto, igual que antes, al mismo tiempo y bajo la misma condición. Este principio también tiene que cumplir algunas condiciones, como que aquello que se predica puede ser verdadero o falso, y que aquello que es verdadero responde a un conocimiento o a un concepto o verdad epistemológica. Partiendo de esta relación entre enunciados opuestos, estos no pueden ser verdaderos a la misma vez en el mismo sujeto. Entonces decir que si uno es verdadero, entonces estaríamos diciendo también que el otro es falso, con lo cual también tendría que partir de un conjunto de enunciados en el que al menos uno de los enunciados tiene que ser verdadero. Por lo tanto, no todos los enunciados serán verdaderos, pero alguno tiene que serlo. Bueno, pues yo soy Daniel Linares y voy a hablar sobre el principio del tercero excluido. Este principio, el cual fue propuesto y formalizado por Aristóteles, es un principio de la lógica clásica, el cual dice que no puede haber una tercera opción posible entre una proposición que afirma algo y otra que lo contradice. O sea que básicamente lo que declara es que todo tiene que ser o no ser. Y para entender mejor este principio hemos propuesto el ejemplo de dos proposiciones que se contradicen entre sí. Por ejemplo, podemos decir es de noche o no es de noche. O sea, una de las dos proposiciones va a ser cierta y por lo que escoger una proposición intermedia como ni es de día ni es de noche carece de sentido y se excluiría de la lógica. Y bueno, la negación de este principio en un sistema lógico da lugar a lo que son llamadas las lógicas polivalentes, las cuales son otros sistemas lógicos que rechazan este principio y que admiten por ello más valores de verdad que los tradicionales verdadero y falso. Ahora voy a pasar a explicar el principio de razón suficiente, el cual dice que todo lo que pasa tiene una razón que lo tiene que explicar, es decir, que tiene una explicación suficiente. Este principio declara también que la incomprensibilidad de una afirmación viene dada por el desconocimiento completo de los hechos, por lo que este principio también nos da una respuesta natural a nuestra razón. Nada puede pasar porque sí, porque todo tiene su razón o motivo. El uso de este principio se remonta al inicio de la filosofía, pero generalmente se le atribuye al filósofo alemán Leibniz, el cual lo nombra a lo largo de su obra en varias ocasiones. Y un ejemplo para entender mejor este principio sería cuando, por ejemplo, tiramos un objeto hacia arriba, este objeto, por norma general, cae al suelo. Y la razón de por qué pasa esto la sabríamos al estudiar la ley de la gravedad. Bueno, pues con, continúo explicando el principio de explosión, el cual es un principio de la lógica clásica que dice que todo puede probarse a partir de una contradicción. Es decir, una vez que la contradicción ha sido afirmada, cualquier proposición puede extraerse de ella, lo que se conoce como explosión deductiva. En otras palabras, todo es demostrable cuando se tiene una contradicción. Los sistemas que evitan este principio de explosión son conocidos como sistemas no explosivos. Este principio apareció por primera vez de la mano del filósofo francés William de Soissons en el siglo XII. Y este principio tiene consecuencias indeseables, por lo que algunos matemáticos han ideado otras teorías alternativas llamadas lógicas paraconsistentes, que eliminan este principio, ya que permiten probar afirmaciones contradictorias sin necesidad de otras pruebas. Y para demostrar este principio, consideramos, por ejemplo, dos afirmaciones contradictorias, como todas las manzanas son verdes y no todas las manzanas son verdes. Y suponemos que ambas son verdaderas, aunque sean una contradicción. Por lo que al añadirle cualquier otra afirmación como los dragones existen, se puede probar utilizando el siguiente argumento. Sabemos que no todas las manzanas son verdes, ya que asumimos que esta afirmación es cierta. Y también por ello sabemos que todas las manzanas son verdes, ya que asumimos también que es cierto. Por lo tanto, al afirmar dos partes, como son todas las manzanas son verdes o los dragones existen, también debe ser cierta, ya que la primera parte es verdadera. Y como sabemos que no todas las manzanas son verdes, la primera parte sería falsa, por lo que la segunda sería verdadera, que sería que los dragones existen. Por lo que este principio tiene consecuencias indeseables y se entiende que algunos matemáticos intenten idear otras teorías para poder evitarlo. Bueno, y ahora ya por último voy a hablar sobre la monotonicidad de la implicación, la cual no es un principio, sino una propiedad de los sistemas lógicos, la cual afirma que las hipótesis se pueden extender con supuestos adicionales.
La monotonicidad se refiere al hecho de que un argumento válido puede hacerse inválido añadiendo nuevas premisas. Por ejemplo, la lógica clásica entonces es monotónica, y esta propiedad puede ser distinguida en los sistemas por una regla de deducción llamada debilitamiento. Y los sistemas lógicos que obviamente poseen esta propiedad son llamados lógicas monotónicas.